Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Esto es Conversando con Sentido. Les saluda un servidor, Oscar Castellanos. Hoy no hay invitado, pero no porque no haya a quien invitar, sino porque hoy me atreví a invitarme a mí mismo. Sí, así como lo escuchas, hoy no hay otra voz que venga a ayudarnos a pensar. Hoy hay algo más incómodo, quizás más honesto, es decir, una conversación personal. Porque llega la Semana Mayor y entre procesiones, tradiciones y agendas llenas, en esta cultura que le llamamos de go, 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 a veces nos pasa lo más peligroso. La vivimos sin verdaderamente vivirla. Así que hoy quiero hacer algo distinto. No vengo a dar respuestas prefabricadas, a catequizar, simplemente a compartirte algunas preguntas y algunos pensamientos sueltos en torno a la Semana Santa. Hoy me siento aquí frente a este micrófono no como quien enseña, sino como quien también está buscando. Y ojalá que mientras me escuchas no solo oigas mi voz, sino que empieces a escuchar la tuya. Esto es Conversando con Sentido. Y hoy la conversación empieza desde adentro, conmigo mismo. Haciéndome la pregunta, ¿y si la Semana Santa no fuera solo algo que recordamos? Pero ¿qué tal si es experiencia actual, dinamismo interior y sobre todo un tiempo en el espacio que nos conecta directamente con la gracia divina? El Domingo de Ramos es el comienzo de la Semana Santa y puedo decir que todos tenemos un Domingo de Ramos. Es que es ese momento en el que creemos que Dios por fin entendió el plan, o sea, nuestro plan, mi plan. Cuando todo parece alinearse como nosotros lo imaginamos, cuando sentimos que ahora sí, Dios va a hacer las cosas a nuestra manera. Es ahí donde gritamos, Hosana, Hosana al Hijo de David, celebramos, aplaudimos, nos emocionamos. Pero hay un detalle. Jesús sí entra como rey, pero no como el rey que esperábamos. No viene a ocupar el trono que le habíamos preparado, sino a desarmarlo. No viene a confirmar nuestras ideas, sino a transformarlas. No viene a cumplir estas expectativas, sino viene a convertir mi corazón. Por lo tanto, la conversión comienza cuando Dios deja de cumplir mis expectativas y empieza a transformar mi corazón. Yo me confieso al decir que más de alguna vez en mi vida me ilusioné. Me dejé llevar por mis planes, aun cuando pensé que entendía a Jesús y sus designios, y que mi manera de verlo era la correcta, que mi interpretación era la definitiva. Y qué equivocado estaba. Porque mi visión limitada, cómoda, a veces egoísta, me hace gritar Hosana al Hijo de David, pero con la misma facilidad me encontraba entre la multitud que después gritaba crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sí, no con palabras directas, pero sí con actitudes, en el hermano al que juzgo, al compañero que critico, en la persona que minimizo con mis comentarios, con mis silencios, con mis desprecios, disfrazados de una opinión muchas veces educada. Ahí también yo estoy entre la muchedumbre. Domingo de Ramos no es solo una procesión con palmas en la mano, es un espejo del alma. Es un día para preguntarme con honestidad, ¿estoy siguiendo a Jesús? ¿O solo la versión de Jesús que me conviene? Es ahí donde comienza mi Domingo de Ramos, Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David, Hosana
sabemos mucho de lo que pasó el lunes y el martes de esa Semana Santa, pero me imagino lo que pasó el miércoles. Es decir, aquella mañana algo había cambiado. Jesús no bajó a Jerusalén y aunque nadie lo dijo, todos sus apóstoles, sus más íntimos seguidores, presentían algo. Betania fue el refugio, como si por un instante la tensión que habían experimentado al llegar a Jerusalén y esa tensión hubiera soltado su presa. No todos descansaban. Judas salió solo. Y no era extraño. Judas era el que manejaba el dinero. Y es más, siempre tenía algo que hacer como el ecónomo. Pero ese día evitaba miradas, no caminaba huyendo de otros, sino de sí mismo. Iba a Jerusalén y Jerusalén lo esperaba. No sabía si como una promesa o como una amenaza. Y frente al palacio dudó, quizás por última vez, porque en el fondo Judas lo sabía. Entregar a Jesús no era solo señalarlo, era perderlo. Y aún así, llamó. No hubo grandes discursos, solo una pregunta seca y casi brutal. Preguntó, ¿cuánto me dan si se los entrego? La respuesta, muy clara, 30 monedas, lo cual era el precio de un esclavo, el precio de su decisión. Cuando la sintió en sus manos, algo se selló. No porque ya no pudiera volver, sino porque empezó a convencerse de que tenía razón. Judas pensaba que no era una traición, sino una justicia, que alguien tenía que hacerlo, que tal vez estaba ayudando a Jesús. Y ahí, en ese silencio que se disfraza de lógica, comenzó a perderse. Regresó como si nada, mismo rostro, mismas palabras, pero otro corazón. Una decisión invisible que ya lo estaba cambiando todo. Esa es la diferencia del miércoles. Judas Iscariote calculó, planeó en la sombra y en la oscuridad. En cambio, cuando comparamos el error, la limitación, la traición de Pedro, vemos que también sucumbió, pero el otro se quebró en el miedo. Mientras tanto, uno convencido, el otro lloraba. Y tal vez ahí está la frontera más fina del alma, no en caer, porque todos caemos, sino en lo que hacemos con la caída. Tal vez lo más inquietante de esta historia no es Judas, es lo más fácil, que es empezar a justificar lo injustificable. Más bien, el centro de esta historia en el miércoles santo es cuando dejamos de escuchar al corazón. Hoy le pido a Dios algo sencillo y peligroso, que mis miércoles no se llenen de razones para alejarme de Él, sino de la verdad absoluta para siempre volver a Él. Jesús, te quisiera decir sin engaños que te amo. Quisiera poderte decir con toda verdad que te quiero más que a nadie, que me basta solo tú, que te he dado sin reservas completo mi corazón. Quisiera decirte que te amo con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Pero yo
centro, un amor sin dirección. Me duele no amarte tanto como yo quisiera, como tú mereces. Recibe hoy, Señor, este amor hecho dolor, y que mi dolor te diga que sí te amo, y llévame hasta el corazón de tu Padre amado, y haz que ahí vuelva a encontrar completo y nuevo el amor que en el camino yo perdí. Y luego llega el jueves. Y bueno, para nosotros, sobre todo dentro de la fe católica cristiana, es un día de sumamente importancia, no solo por la institución de la Eucaristía, sino por la institución del sacramento del orden en el sacerdocio, sino también por la institución del mandamiento del amor. Y con todo eso que implica una solemnidad, quisiera enfocarme en algo que es desconcertante en el Evangelio, porque los 4 evangelistas cuentan lo mismo sin suavizar nada, y es la caída de Pedro. Es decir, no la esconden, no la justifican, ni mucho menos la maquillan, como si quisieran decirnos todos desde el inicio que esta historia no está construida sobre héroes, sino en hombres frágiles. Pedro era eso, y por eso me identifico tanto con Pedro, porque era un hombre capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Capaz de caminar sobre el agua y de hundirse al instante que empezó a dudar. Capaz de jurar que daría la vida por Jesús y horas después negarlo frente a una criada. Aquella noche, en el patio del sumo sacerdote, el fuego calentaba las manos, pero no el corazón. Y bastó una pregunta sencilla, casi inocente. ¿No eres tú uno de los suyos? Para que todo dentro de Pedro se viniera abajo, y con una voz quizás quebrantada pero segura dijo: no, no lo soy. Y al decirlo, algo se rompió. No fue una gran persecución, no fue una tortura, fue el miedo. Ese miedo, muchas veces pequeño pero cotidiano, que nos hace negar lo que más amamos. Y entonces cantó el gallo. Y en ese sonido simple, Pedro recordó sus promesas, recordó sus palabras valientes y descubrió lo poco que pesaban cuando se apoyaban solo en sí mismo. Pero lo más fuerte aún no había pasado, porque Jesús, golpeado, atado, pasó frente a él y lo miró. Esa mirada que se le clavó en el alma, porque no fue una mirada de reproche, fue algo peor para Pedro. Fue una mirada llena de compasión, de verdad y de misericordia al mismo tiempo. Y es que la mirada de Jesús no humillaba, pero tampoco lo excusaba. Era una mirada que lo conocía por completo y aún así lo amaba. Y Pedro lloró, no con lágrimas heroicas, no con discursos. Lloró como llora un hombre que por primera vez se ve tal cual es, sin máscaras, sin excusas. Tal vez ahí comenzó su verdadera fe. No cuando prometió dar la vida, sino cuando entendió que sin la gracia no podía sostener una palabra, una promesa. ¿Cuántas veces no he recibido yo esa mirada?
cuando me he equivocado, cuando he negado, cuando no me he detenido ante las palabras que hieren a los demás. Y de repente esa mirada de Jesús que penetra y me recuerda todo. Porque al final no es nuestra fidelidad la que sostiene la historia, ni nuestras relaciones. Es la mirada de Cristo la que nos levanta, incluso después de haber caído. Esa es la historia de Pedro, y por eso quería resaltarla dentro de este contexto del jueves. Porque a pesar de todo, Jesús lo sabe todo y nos sigue amando. Jesús, solo contigo he sabido lo que es amar de verdad. Solo a tu lado he probado la verdadera alegría. Solo a tu lado he sabido lo que es la paz en la tempestad. Solo contigo mi sed se apaga y en las tristezas vuelvo a la calma. Solo contigo despierto todo. Solo contigo regresa el canto y la esperanza. Quisiera poderte decir que mi amor por ti es total, que entre tu corazón y el mío no hubiera ninguna sombra, que toda mi vida fuera tan solo un canto de amor por ti. Quisiera que no existiera nada en mi vida donde no estuvieras tú, y que mis sueños y despertares y cada instante de mi existencia te dijera que te amo. ¿Quién mejor que tú sabe la historia de mis fracasos? ¿Quién mejor que tú conoce mis desvíos y mi pecado? Tú bien conoces cuánto te he huido, cuánto te he negado. Tú bien conoces mis horas muertas, mi frágil barro. Pero aún así, desde lo que soy, con toda el alma y humildemente te digo, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Te he fallado, mi amor por ti, no puedo callarlo. Desde mi miseria me atrevo a decirte, de mi pobre vida tú lo sabes todo, pero sabes que te amo. Y luego llega el Viernes Santo. Todos tenemos experiencia de un Viernes Santo. Quizás desde la infancia recordamos esto del ayuno, de no se come carne, nos limitaban el acceso a la televisión, se paralizaba la ciudad, etcétera, etcétera.
Pero conforme fui creciendo y entendí, viví y sentí el significado que tiene el dolor en la vida, me pude identificar con el Viernes Santo porque aquí es donde se rompe todo, sueños, certezas, hasta la misma imagen de Dios. Por eso todos tenemos un Viernes Santo. El problema es que queremos saltarlo. Y he entendido que el dolor no me define, pero que sí puede transformarme. Es decir, 3 años para los discípulos apóstoles acompañando a Jesús, 3 años de esperanza que terminan en un madero. Y se preguntaban si todo había sido un sueño, si era verdaderamente Dios o solamente fue un hombre bueno. Y la humanidad, que lo contemplaba a través de los que estaban presentes en el Calvario, que estaban reunidos, parecían que hacían lo que normalmente pasaba en sus vidas. Los soldados jugaban a los dados, pues para ellos era un día más de trabajo, una ejecución más, nada memorable. Alrededor de Jesús crecían las burlas, le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los 2 ladrones crucificados con él, uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo? Esto era raro, pero era la realidad. Jesús, en cambio, callaba, porque pudo haber bajado de la cruz. Eso quizás hubiese sido lo más fácil. Lo verdaderamente humano y divino era permanecer en ella. Jesús calló, no porque no tuviera nada que decir, sino porque hay momentos en que el amor habla mejor en el silencio. Y cuando habló, no fue para defenderse, explicar, ni mucho menos para acusar, sino para perdonar. Sus palabras textuales: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me preguntaba, ¿y realmente no sabían lo que hacían? Judas no lo supo, los sacerdotes, Pilato. Y bueno, sí lo sabían y no. Sabían lo suficiente para ser responsables, pero no lo suficiente para entender el peso de lo que hacían. Porque esa es la tragedia del ser humano. Puede hacer el mal sin comprender del todo y el impacto que tiene en los demás. El ser humano puede rechazar el amor, así como lo he hecho muchas veces, sin saber cuánto amor estoy rechazando hacia mí mismo. Y por eso Jesús no justifica, pero sí comprende, no niega la culpa, pero la abraza con misericordia. Y entonces ocurre algo inesperado. A su lado, los 2 hombres que morían, uno grita con rabia: sálvate y sálvanos. El otro fue distinto. Reconoció su culpa y reconoció la inocencia de Jesús, y en medio del dolor creyó. De tal manera que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No pide mucho, solo no ser olvidado. Y Jesús responde con una certeza desconcertante: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no cuando lo merezcas, sino hoy. Porque en la cruz todo cambia. El fracaso se vuelve victoria, el dolor se vuelve camino, y un ladrón se convierte en el primero a entrar en el cielo. Tal vez el misterio más grande de este día no es el dolor, es el perdón. Un Dios que mientras muere sigue amando, sigue esperando y sobre todo te sigue esperando a ti y me sigue esperando a mí. Jesús, te contemplo sumergiéndote en la noche en soledad, en la noche de tu copa amarga, noche de traición, en tu angustia ante la muerte, el sudor de sangre, el llanto, en la noche impenetrable y fría, noche de las 1000 preguntas,
clavadas en tu corazón. Jesús, te contemplo en el momento de tu grito de dolor, en el grito desgarrado y misterioso de la cruz, preguntándole a tu Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese grito que taladra los espacios y los siglos, tu grito desarmado y fiel. Jesús, te contemplo en cruz clavado, estremecido de dolor, en el más total despojo, dando todo y en silencio, descendiendo hasta la muerte, agotado e indefenso, entregándote confiado en las manos de tu Padre, el Padre que ahora no se ve. Pascua, ojalá recordemos que la resurrección no es volver a lo de antes, es ser alguien nuevo. La resurrección, de hecho, no es un final feliz, es un comienzo desconcertante, porque Jesús no vuelve como antes, no se instala, no se impone, no exige reconocimiento, solo aparece y desaparece, se deja ver, pero no retener. Y por eso quienes lo encuentran nunca vuelven a ser los mismos. La verdadera resurrección no es que todo se arregle, es que yo cambie. No se trata de que mi vida vuelva a ser como antes, sino de que nunca vuelva a ser igual. Cristo resucitado no borra las heridas, las transforma. Cuando se manifiesta ante Tomás, le muestra las señales de los clavos, pero ya no son las heridas que duelen, sino transformadas, transfiguradas por la gracia de la resurrección. La verdadera alegría nace cuando descubro que la muerte no tiene la última palabra. Pues bien, hemos llegado hacia el final. Ojalá podamos identificar que todos vivimos una Semana Santa, donde nos recuerda que el Domingo de Ramos, ilusiones, los jueves y el miércoles, entregas de traición y de amor de parte de Jesús, las heridas, el sábado los silencios, pero el domingo nuestra resurrección. Y la pregunta no es si vas a vivir tu Semana Santa, la pregunta es, ¿la vas a dejar transformarte? Y tal vez esa sea la clave de toda la Semana Santa. No es Jesús el que tiene que cambiar para adaptarse a tu vida y a la mía. Soy yo el que estoy invitado a dejar mi vida anterior para que Él la transforme. Porque al final, la cruz no es el final de la historia, pero tampoco lo es la misma versión de ti. ¿Qué parte de ti necesita resucitar en esta Semana Santa?